Hola, ¿qué tal? Yo soy Luisa Canturríos y le doy la bienvenida a una emisión más de Hashtag Polémica en Redes. El viernes 15 de julio fue detenido en Choix, Sinaloa, el narcotraficante Rafael Caro Quintero, conocido como Narco de Narcos. El también fundador del Cártel de Guadalajara se consideraba un prófugo de la justicia estadounidense después de que en el 2013 salió de prisión tras un decreto de un tribunal y tras permanecer ahí 28 años, acusado del secuestro y homicidio del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena. El operativo estuvo a cargo de la Marina Mexicana y se efectuó aparentemente sin violencia. Sin embargo, unas horas después, un helicóptero en el que viajaban 15 de los elementos participantes se desplomó, resultando así en la muerte de 14 de ellos, sin que al momento se pueda confirmar o establecer una relación con la captura. Se espera que Quintero sea extraditado a los Estados Unidos tras un juicio, como lo dicta el tratado al respecto que tiene México con Estados Unidos. ¿Qué significa esto para ambas naciones? La coyuntura debe ser también parte del análisis. ¿Va a haber una reconfiguración importante o bien la propia captura ya significa una? Para responder esta y muchas preguntas más, invitamos a dos grandes expertos. Le agradezco muchísimo a Alberto Nájar, editor en pie de página y un gran maestro en muchísimos temas, migración y bueno, recientemente descubrí yo también en temas de narco. Bienvenido, Alberto, y muchísimas gracias. Hola Luisa, ¿cómo estás? Gracias. Oscar, bienvenido. Perdón, es que me ruborizas, sí. Lisa, gracias. No, me quedo corta, Alberto, sin duda. Oye, la idea de este programa es que la audiencia puede interactuar contigo, por lo menos durante esta hora, bueno, con ustedes, por supuesto, pero ahora que empecé contigo con el saludo, ¿en qué arroba o en qué arrobas podemos interactuar contigo y en qué redes sociales? Básicamente estoy en Twitter, Ana Jarnaja, @Ana Jarnaja. Pues muchísimas gracias. Y también nos acompaña el periodista de investigación, otro de los grandes expertos en nuestro país en temas de seguridad, Óscar Valderas Méndez, mejor conocido como Óscar Balmen, ¿no?, en las redes sociales, pero regálanos tú tus arrobas. Bienvenido también, Óscar, qué gusto tenerte por acá. Gracias, Luisa, el agradecido soy yo. Saludos, Alberto. Y en Twitter vamos a seguir la conversación en @Óscar Balmen. Ahí platicamos. Pues si les parece, les comparto para empezar la encuesta que le estamos haciendo a nuestra audiencia, tanto en Twitter como en YouTube e Instagram, y es la siguiente. ¿Qué consideras que pasará tras la captura de Rafael Caro Quintero? A, lo van a extraditar. B, permanecerá en México. C, no lo sé. O D, otra para que la gente opine en @canal14mx. Alberto, ¿tú por qué votarías en esta encuesta? Mira, yo creo que lo van a extraditar. Va a tardar algún tiempo porque los juicios de esta naturaleza suelen ser largos. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene que cuidar varios blancos. Uno de ellos, el de la legalidad, es como un compromiso de su gobierno. Y el otro, por supuesto, también tiene que ver un tinte político. No puede ceder a la primera a las presiones de Estados Unidos, y mucho menos de la DEA, que ya le han metido algunos líos al presidente López Obrador. Pero al final del día, yo creo que Caro Quintero va a ser extraditado. ¿Tú qué dices, Óscar? ¿Qué contestaste en nuestra encuesta antes de empezar con el análisis? Voy a estar entre la A y la B. Yo igual coincido con Alberto con que va a ser extraditado. Que va a ser su destino final. No va a poder escapar de ese destino. Manifiesto que el gobierno de Estados Unidos ha puesto como uno de sus grandes objetivos. Sin embargo, igual no creo que no va a ser pronto. Rafael Caro Quintero sigue siendo un hombre con poder y desde ahí creo que su defensa va a tratar de agotar todos los amparos posibles para que pase tanto tiempo como él pueda en una prisión en México, porque por más que sean difíciles las condiciones de reclusión para Caro Quintero en el altiplano, lo que es el altiplano no se compara nada con las condiciones de dureza que muy probablemente le esperen en Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos no va a querer justicia con Caro Quintero, va a querer venganza. Y desde ahí yo creo que va a ser lo que les espera es una reclusión muy, muy dura. Pues si les parece, déjenme ponerles una serie de tweets en pantalla para recapitular cómo nos fuimos enterando de lo que estaba pasando con este narcotraficante, muy famoso en otras décadas, ahora al parecer, o según lo que yo he leído, aparentemente debilitado. La primera comunicación que yo vi fue de Milenio y particularmente de Víctor Hugo Michel, que tuiteó a eso de las 3 de la tarde del viernes 15, #breaking, cae una de las leyendas en narcotráfico mexicano, detiene la Marina a Rafael Caro Quintero. La información por Milenio, por ahí te vimos, Óscar, con esta primera información. Se fue confirmando en diferentes medios de comunicación. Después supimos del desplome de este helicóptero, pero había pues pocas maneras de comprobarlo, ¿no?, para quienes no somos muy cercanos o cercanas a la fuente. Hasta el siguiente tuit, unas horas después del presidente Andrés Manuel López Obrador,
que escribió: lamento mucho la pérdida de 14 elementos de la Armada de México y deseo que se recupere el oficial que está herido de gravedad. Envío mi más sincero pésame y abrazo a sus familiares, compañeros y amigos. Entonces parecía que teníamos un enorme breaking, ¿no? Una noticia que sin duda iba a ser digna de mucho análisis y de, pues quizá un cambio incluso de paradigma de la estrategia de seguridad. Y en eso viene otra que nos hace también, nos destanteó, ¿no? Nos obligó a pensar si había algún vínculo entre los dos, y ahora el análisis ha estado en los dos temas, ¿no? Como sí por separado, pero sin que nadie se atreva a desvincularlos por completo. Si quieren, empezamos con el primero. Se detiene a Rafael Caro Quintero, Alberto, después de 9 años prófugo, en un momento en el que aparentemente no sería, digamos, un máximo peligro. Sí, un tema, como bien nos dirá Óscar un poco más adelante, algo que a la DEA nunca se le va a olvidar, pero no era, digamos, el objetivo número uno, o ¿cómo lo calificarías tú? Bueno, objetivo número 1 de México, no, por supuesto. De Estados Unidos, en su lista de los más buscados, sí, porque para Estados Unidos esto es un tema personal. Desde 1985, en que fue asesinado el agente Enrique Camarena Salazar y el piloto de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Alfredo Zavala Avelar, que fueron asesinados en Guadalajara, la DEA aprovechó bastante bien ese asesinato y empezó a mandar una serie de mensajes que se convirtieron en una especie como de tabú para los carteles y los narcotraficantes de todo el mundo, que era básicamente: no habrá nunca un capo que lastime a uno de los nuestros, que escape a nuestras garras, a nuestra sed de justicia. Y por eso es que para Estados Unidos y era un objetivo prioritario. En términos realmente operativos, Rafael Caro Quintero, pues sí, volvió a la actividad, nunca dejó de estar teniendo negocios vinculados con el tráfico de drogas, y la prueba más evidente es que su familia, sus hijas, sus hijos, pues están en la lista OFAC, esta lista del Departamento del Tesoro que prohíbe, que tiene un listado pues de las empresas, negocios con los que no se pueden hacer negocios en Estados Unidos, y la familia de Caro Quintero aparece allí, con varios establecimientos, sobre todo en Guadalajara. Después de que escapó, las versiones que nunca fueron totalmente desmentidas era que estaba tratando de recuperar parte del territorio que en algún momento él llegó a controlar, sobre todo el área de Caborca. Y Caborca es emblemático porque allí en esa ciudad fue donde el ejército mexicano tuvo un bombardeo. Desde a la revolución y la guerra cristiana no ha habido un bombardeo, le tiraron una bomba a una casa de Caro Quintero en Caborca. Ya luego disparó los que tú quieras ahí en Chiapas, ¿no? Los Rockets. Pero desde entonces había como esa presencia permanente de Caro Quintero, y después de que se fugó, trató de regresar, tuvo un bajo perfil. Lo demuestra también la orden de aprehensión, que es el más reciente que se dio a conocer de la DEA, que lo busca por enviar 4.500 kilos de cocaína. Si lo comparas con sus inicios, Luisa, si lo comparas, Óscar, en lo que fue su época de oro, cuando le decían el príncipe, pues era nada. Él llegó a exportar miles de toneladas de marihuana a Estados Unidos, y ahora pues 4.500 kilos es pues, lo que se puede enviar cualquier grupo mediano cualquier día por la frontera de México y Estados Unidos. Así es que pues objetivo número 1 para la DEA, ojo, la DEA, el FBI lo enlistó porque está pues parte de los fugitivos, pero para todo el gobierno de Estados Unidos, importante pues por lo que significa el símbolo de su justicia, pero mucho más para la DEA, que para la DEA, Caro Quintero y Enrique Camarena Salazar son como una simbiosis, un símbolo que ha explotado, insisto, como ad nauseam. Ha conseguido recursos económicos, los que tú quieras, y ha conseguido una bandera que le ha permitido mantenerse vigente a pesar de las críticas que tiene dentro del gobierno de Estados Unidos. Entonces, pues sí, buscado, pues sí, aquí en México no era un gran capo, es más peligroso el Mencho, de Mencio Ceguera, antes del cártel Jalisco Nueva Generación, y ese capo que nunca ha sido aprendido, jamás, Ismael Zambada, el Mayo. Y si no me equivoco, la recompensa es como ligeramente menor por ellos dos que por, o bueno, ahora podemos decir que por Caro Quintero, precisamente por esto que dices, ¿no? Porque la DEA pues no olvida esta herida y tiene que mandar esa señal al mundo. Sé que es difícil resumir 4 décadas de historia, pero justo porque creo que es un poco confusa la cronología, quisiera preguntarles, ¿se considera entonces que en México, digamos, que pagó su deuda con la sociedad con estos 28 años? Nos decías, Alberto, en 1985, después del asesinato de este agente y el piloto, es detenido, si no me equivoco, prácticamente inmediatamente, ¿no? En Costa Rica, si no me equivoco, el mismo año. Está preso en diferentes lugares aquí en México por 28 años y sale después de este
especie de amparo o cuál es la figura legal en la que se determinó que había habido irregularidades en el proceso? Les pregunto esto para preguntarles, digamos que en esta última década de actividad ya no hay nuevos cargos, es decir, en México no se le va a tratar de juzgar por nada. Esto preguntando también, digamos, con miras a lo que va a pasar con este proceso de extradición. Entonces, recapitulemos tantito, Óscar. Cuando fue detenido, ¿bajo qué cargos? ¿Por qué se le procesó? ¿Por cuáles no? ¿Es por ello que ya no tiene, digamos, la posibilidad de volver a ser juzgado en México? ¿De qué se espera que se le acuse en Estados Unidos? Mira, de acuerdo con mis fuentes, me decían que están buscando afanosamente qué tipo de pendientes tenga Rafael Caro Quintero con la justicia, porque Okay. no queda claro. Parece que Hola, tuvimos hola. Sí, se nos fue Óscar. Creo que tú estás bien, Alberto. ¿Sí nos escuchas? Sí, yo los escucho, ¿ustedes a Sí, mí? sí, más bien como que se congeló la imagen de Óscar Valderas justo cuando estaba hablando de sus fuentes, pero bueno, esperemos que regrese pronto. Si no te importa seguir la conversación en el mismo hilo, te preguntaría eso. ¿Sabemos exactamente por qué cargo sí fue procesado en aquel entonces? ¿Eso significaría que ya no se le puede procesar por los mismos o qué esperar en cuanto a cosas legales, digamos? Hay una controversia legal que es un poco enredada. Ah, A Rafael Caro Quintero se le acusó de delitos contra la salud. Esos delitos ya fueron cumplidos. Su sentencia era menor a la que compurgaba por el asesinato de Enrique Camarena Salazar, que es un homicidio común, del fuero común, pues. Fue juzgado en un tribunal federal y ese era justamente el meollo de por qué fue liberado a través de una determinación de un tribunal, un ujú. magistrado que estableció pues que debió haber sido juzgado ante un juez del fuero común en Jalisco y no un juez federal en Ciudad de México, pero eso pasó 28 años después, pues. Sí. Entonces se dio esa determinación y bueno, pues Caro Quintero fue notificado en la madrugada del día en que salió, no tengo la fecha exacta, y rápidamente se fue. Se presume que hubo corrupción porque esa determinación pudo haber sido litigada, como de hecho ocurrió, y llegó hasta los más altos niveles de la justicia mexicana y se determinó que efectivamente el proceso inicial pues estaba firme, pues. Entonces, Caro Quintero está acusado de ese homicidio y tiene que resolverse justamente esa parte el meollo por el cual fue liberado por esta decisión que se dieron cuenta, insisto, casi 3 décadas después de que lo juzgaron en un tribunal que no le tocaba. Está acusado también de delitos contra la salud, que te digo, ya, esos ya fueron cumplidos, y está acusado, ojo, bueno, no acusado, está vinculado a un proceso de extradición, que de hecho fue por eso que fue detenido por la Marina. Cuando lo atraparon, según versión de algunos medios, Ujú. los marinos le dijeron que lo detenían porque había un proceso judicial en su contra para extraditarlo a Estados Unidos. Eso permite que sea detenido y que cumpla pues el proceso administrativo judicial y que se cumpla esta determinación que depende sobre todo de la Secretaría de Relaciones Exteriores y también, por supuesto, de los jueces. Sí puede volver a ser juzgado, tiene pendiente ese embrollo legal aquí por el asesinato de Enrique Camarena Salazar. Y también, como decía Óscar, pues también hay algunos casos porque la Procuraduría General de la República en el gobierno de Peña Nieto informó en algún momento que también lo había acusado de tráfico de drogas. ¿De qué tipo de drogas, qué cantidad, en qué zona, para dónde, cómo le Ujú. hizo? No está claro, pero de que existe un proceso por ahí que de nuevo está muy confuso, pendiente en su contra por el narcotráfico, sí, ahí está. Déjame sumarte otro tuit para seguir analizando este momento de la detención. Es del medio Político MX. Digo, es una foto que retomaron un montón de medios, pero es de Max, esta perrita Bloodhound de la CEMAR, uno de los binomios caninos que participó en este operativo para localizar a Rafael Caro Quintero. Según sabemos, porque entre más entrevistas se hacen públicas y entre más conversación, 3 helicópteros de la Marina llegaron a este municipio de San Simón, en Choix, Sinaloa, y aparentemente Rafael Caro Quintero se dio cuenta de que pues, venían por él o de que algo de actividad estaba pasando y entonces se va a esconder, entiendo, a una zona como, pues sí, de matorrales o arbustos y ahí lo encuentra esta perrita. Me llama la atención el tipo de comunicación de las autoridades, ¿no? Porque se está en un tono muy serio, digamos, ¿no? Y como muy, pues, quirúrgico, hablando de este operativo
y de repente comparten la foto de la perrita y entonces el tono cambia un poco, por lo menos en la comunicación. ¿Es únicamente mi impresión, Oscar? Hola, Bienvenido de vuelta. Sí. Aparte dijiste, mis fuentes me han dicho y se congeló, entonces fue un momento muy tenso para todos. Ay, sí. Perdón, un cambio de voltaje en el inicio, pero bueno, fíjate que yo creo que, como tú bien decías, todo mensaje comunica. Y a mí me parece muy interesante cómo está redactado el comunicado, porque creo que durante mucho tiempo, y creo que ahí los medios también somos responsables, hemos creado una narrativa de que los grandes capos criminales son mentes maestras que operan desde una genialidad absoluta y son poseedores de una inteligencia criminal que es capaz de superar incluso gabinetes completos de seguridad. Y la realidad es que a veces pueden ser tan rupestres como la caída. Yo recordaba hace unos días cómo cayó la Tuta, el líder de los Caballeros Templarios, y él cae porque sus subalternos le llevan un pastel para celebrar su cumpleaños en un momento en que había un operativo de agentes de inteligencia vestidos de civil que estaban buscando en qué parte de Morelia se escondía este gran capo criminal, y cae por un pastel de chocolate. Creo que también esta comunicación de cómo cae un perro que olfatea y apunta y le avienta a Rafael Caro Quintero, un grupo de marinos, ayuda también a pensar que en realidad no son estas mentes maestras, no son Hannibal Lecter, y creo que por el contrario, el mensaje tiene más que ver con que el Estado mexicano sí cuenta con los recursos materiales, financieros, de inteligencia para poder detener este tipo de personas, y no son intocables, no son invencibles, pueden caer por algo tan mundano como el olfato de un perro, de un binomio canino, y en muchas ocasiones así a veces es como realmente opera la inteligencia en México. También tendemos a pensar que se trata de grandes operativos, muchas veces son casualidades, en muchas otras ocasiones se trata de esfuerzos que un poco se van mezclados con suerte, pero creo que en el caso de haber puesto de la manera en que se redactó la hazaña de Max, creo que tiene que ver también con desmitificar a Rafael Caro Quintero, no, porque se han construido tantos mitos alrededor de él: el hombre que ofreció pagar la deuda externa, el hombre que salía de prisión para tener grandes fiestas y se regresaba a la cárcel. Hay que poner a cada uno en su justa dimensión, y en este caso un capo que cayó por el olfato de un perro. Tenemos 30 segunditos antes del corte, pero ¿en verdad es real esa historia de que ofreció pagar la deuda externa? No. No es verdad, ese es un mito. Y tiene mucho que ver con la forma de ser del príncipe, como le decían en ese entonces. Ok, qué bueno que lo aclaran, porque yo vi varias notas en medios de comunicación recordando, es más, ¿no? Ese momento. Pues bueno, si me permiten, vamos con esto a nuestra primera pausa y seguimos conversando. Está usted en Canal 14, puede hacernos llegar sus opiniones y comentarios a @canal14mx, y por supuesto a Alberto Nájar y a Oscar Balmen a través de las redes sociales que nos compartieron. Vamos a una breve pausa y volvemos con más. El SPR, en conjunto con su Consejo Ciudadano y Canal 14, lanza la convocatoria #Una Mirada Independiente 2022-2023, dirigida a todas las y los productores nacionales independientes para presentar proyectos ligados al documental televisivo bajo las siguientes temáticas: estrategias de accesibilidad para personas con discapacidad, solución a los problemas urbanos, embarazo adolescente, obesidad en México, música como expresión e identidad comunitaria, nuevas dinámicas sociales derivadas de la migración al norte y sur del territorio nacional, experiencias de reinserción social de personas liberadas o preliberadas de centros de reclusión, innovaciones tecnológicas para uso y aprovechamiento de energías eólica y o solar, iniciativas de colaboración justa y ética entre la industria de la moda y personas artesanas textiles mexicanas, el mole mexicano y sus variantes. Se amplía el plazo para la recepción de proyectos al 31 de julio de 2022 a las 17 horas. Consulta las bases en www.canal14.tv/convocatoria. Sistema Público de Radiodifusión en apoyo a la creación audiovisual independiente en México. Unidos por las audiencias. La risa es el pretexto para acompañar la política con humor. Siempre que digo, no, que dicen que AMLO es un mesías, yo digo, qué desproporción. Pero sí ha resucitado a varios cadáveres políticos. ¡Sabe a tierra!
porque hoy salí a chupar campesinos explotados. Él es don Benito Juárez, cazador de vampiros, y yo su fiel escudero, Guillermo Prieto. ¡Ay, un Prieto! ¡Ay! Operación Mamut, martes, 22 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. Muchísimas gracias nuevamente por su sintonía y por sus opiniones y comentarios en nuestras redes sociales. Quisiera que hablemos ahora, Alberto, Oscar, de, digamos, la conversación no oficial respecto a este caso, el de Caro Quintero, que pues también ha ocupado gran parte, por lo menos de las columnas y de las conversaciones de sobremesa. Para ello voy a ponerles 3 tweets, porque el presidente del SPR, Genaro Villamil, estuvo tuiteando pues varios fragmentos de la historia de esta cronología, pero quisiera que viéramos los que tenemos identificados aquí en la producción como 6, 7 y 8, porque dicen lo siguiente. Declaraciones y revelaciones de exagentes de la CIA apuntan a que fue esta compañía la que ordenó el crimen de Kiki Camarena porque descubrió los nexos de la CIA con el cártel de Guadalajara y la DFS, que es la Dirección Federal de Seguridad, para financiar a la contra sandinista en Nicaragua. Otro tuit dice, el capo es importante para Estados Unidos no por lo que hizo, sino por lo que sabe. Phil Jordan, exagente de la CIA, acusó en sus memorias al exagente de origen cubano, Félix Ismael Rodríguez, de ser el autor del crimen de Enrique Camarena. La operación Leyenda continúa. Asesinado en mayo de 1984, el periodista Manuel Buendía, autor de la columna Red Privada, fue el primero en advertir la alianza de la CIA con el cártel de Guadalajara y la Dirección Federal de Seguridad Mexicana para un acuerdo de armas y dinero a la contra nicaragüense. Es, digamos, la historia no oficial, ¿no? La historia pues que acompaña siempre los relatos que se nos cuentan desde las autoridades. ¿Qué dirían de esto? ¿Estas declaraciones de exagentes de la CIA son pertinentes de analizar en este momento? ¿Hay algo de sustento? ¿Es también algo que intenta posicionar Estados Unidos? Si quieren, empezamos ahora al revés. ¿Tú qué dirías, Oscar? Yo la verdad es que tomaría con muchas pinzas las declaraciones de estos exagentes. En muchas ocasiones pues son declaraciones que están hechas para vender libros, para vender historias fantásticas. Forman parte, por supuesto, de un ecosistema de leyendas y de mitos que funcionan muy bien alrededor del crimen organizado, porque al ser pues, una actividad ilegal se mantiene en las sombras. Claro. Y hay realmente una forma muy complicada de hacer corroboración. Yo creo que Rafael Caro Quintero, como muchos otros capos de narcotráfico, no tiene una vida, tiene versiones de su vida. Y va a depender de quién la cuente y sobre todo los intereses. Cualquier relato, a mí en lo particular como periodista, que venga de la CIA o del FBI, de un agente que quiere revelar la verdad a través de un libro que quiere ser bestseller, yo siempre lo tomaría con mucha reserva. De momento porque sé que abona un discurso que tiene un objetivo y que ese objetivo tiene una agenda propia. Eso yo te de primer momento. Y segundo, yo, lejos de concentrarme en las especulaciones de si la CIA y la contra en Nicaragua, yo me quedaría con lo que vimos o lo que conocemos en este momento. Rafael Caro Quintero era un hombre que tenía un involucramiento importante en el crimen organizado, pero no era ni de cerca el hombre poderoso que fue en la década de los 80. Faltaban 3 meses para que cumpliera, en 3 meses va a cumplir 70 años, y aunque sí su apoyo tenía algún tipo de peso dentro de la guerra entre los Chapitos y los Salazar contra la línea, por ejemplo, en Chihuahua, realmente no era un hombre cuyo peso en este momento pudiera significar un gran reacomodo. Yo me quedaré con eso, con los hechos que sí conocemos, y dejaría un poco afuera las leyendas fantásticas que cuentan los agentes de la CIA, que evidentemente pues cobran mucha lana por esos libros y que cobran mucha lana por dar conferencias y contar sus historias que difícilmente alguien puede corroborar. Alberto, además de reiterarte la pregunta, déjame sumarte otro asunto más a la conversación. Digo, tengo este tuit de Pedro Miguel, de La Jornada, diciendo: si hay causa fundada, el gobierno entregará a Caro Quintero. A Manuel Bartlett no se le probó nada, en 37 años seguirá al frente de la CFE participando en la lucha por la soberanía. Le está contestando en un tuit al ex embajador Ricardo Pasco, porque el hashtag Bartlett también revivió por su participación en aquel sexenio como secretario de Gobernación, y los vínculos de los que también a veces pues se habla, ¿no? Así como decíamos, así como hay este tipo de especulaciones, hay también sobre pactos del gobierno con
cárteles o incluso con grupos de Estados Unidos. ¿Qué decir de estas dos versiones también que fueron conversación inevitablemente paralela a la detención de Caro Quintero? Mira, estas versiones que comentabas y que publica Genaro Villamil y que se han estado repitiendo muchos años, la primera vez que la escuché fue en 1987. Desde entonces se sabe de esas versiones y una parte inclusive salió, pues sí, publicada, se perdió de vista en el famoso juicio de Oliver North, en el caso Irán-Contras. Oliver North era un militar que era como el punto clave para este financiamiento que hubo para apoyar a la contra nicaragüense después de que el Frente Sandinista de Liberación Nacional ganó el poder después de derrotar a Somoza, y había una especie de ola progresista de gobiernos de izquierda. Estaba también el Frente Farabundo Martí bastante fuerte en El Salvador, y el gobierno de Estados Unidos metido totalmente en la Guerra Fría. Hay que recordar quiénes eran los presidentes. Era Margaret Thatcher en Reino Unido, era Ronald Reagan en Estados Unidos, y estaba la Unión Soviética todavía muy vigente. O sea, era otro mundo que ahora mismo ya no existe. Y en aquellos años pues existía un revoltijo, por poner algún término que primero que se me ocurre, en términos también de lo que tenía que ver con ese impacto que era el tráfico de drogas en Estados Unidos. Hacía poco, para hacer en términos de historia, que el presidente Nixon había decretado el fin de la entrada más o menos libre de narcóticos hacia su país, después de que regresaron las tropas estadounidenses de la guerra de Corea primero y de Vietnam después, totalmente enfermos de adicción de droga, que una buena parte era provista por el ejército de Estados Unidos a través de la morfina y otros opioides que les daban para resistir esos combates tan duros. ¿De dónde venía esa droga? Pues impulsada desde los años 50 por Estados Unidos en el Triángulo Dorado de México, en esa zona montañosa entre Chihuahua, Sinaloa y Durango, y también una parte de Guerrero. Entonces, todas esas historias se mezclan alrededor de una responsabilidad mayor del gobierno de Estados Unidos y la mezcla, por supuesto, de las mismas agencias de seguridad estadounidenses que históricamente han tenido diferencias entre ellas. No se quieren, cada una trabaja por su lado. Esta historia que se cuenta ahora mismo, si la puedes tú ubicar en cualquier otra protagonizada, no sé, te gusta en Chile, te gusta en Argentina, te gusta en Inglaterra, es exactamente lo mismo, esta pugna entre las mismas agencias de seguridad. ¿Qué tan cierto puede llegar a ser esto? Ya ha pasado tanto tiempo, las personas que vivieron en aquel entonces, algunos ya murieron, otros fueron ejecutados, otros, como bien decía Oscar, y coincido, pues vieron que había un modo de vida bastante lucrativo. Yo recuerdo que en aquella Guadalajara, yo vivía por allá, pues que uno de los que se convirtieron en testigo protegido, estoy tratando de acordarme el nombre, era un agente de la policía antimotines, que resulta que se lo llevaron como una persona para testificar en el caso Camarena Salazar, y como ese se llevaron a varios también personajes, algunos inclusive que eran reporteros, que de pronto pues se desaparecieron y terminaron vinculados, como testigos en Estados Unidos. Hubo otra cantidad importante también de personajes que estaban vinculados a la policía local allá de Guadalajara, que también fueron llevados allá como parte de esa operación Leyenda. Y a partir de ahí, algo que después, mucho tiempo después, lo vimos popularizado en el gobierno, o en el periodo que es impresentable de Calderón Hinojosa estuvo impuesto en el gobierno de México, se popularizó la figura de los testigos protegidos. ¿Qué significa? Pues que un testigo protegido va a decir lo que tú quieras que diga con tal de salvarse. Y así se empezó a construir esta leyenda. Por eso te digo que hay que revisarlo con muchas pinzas. Hay algunos elementos que pueden quedar ahí al descubierto si Rafael Caro Quintero decide hablar. Pero, ¿qué es lo que va a contar Caro Quintero? Pues va a contar su parte de la historia. ¿Y cuál es su parte de la historia? La de un capo importante, sí, estrafalario, estrambótico, cruel, asesino, derrochador, conquistador de mujeres, todo lo que ustedes quieran, pero una parte de una organización de narcotráfico todavía mayor a la que, y que no era más que un grupo de narcotraficantes que colaboraban entre sí, el Cochiloco, Don Neto, el Caro Quintero, el jefe de jefes, Félix Gallardo, el Güero Palma, que era compadre del Chapo, todos eran colaboradores, el doctor Caro Payán, por ejemplo, y coincidían en intereses, pero no formaban un grupo homogéneo.
ese nombre del cartel de la DEA se lo puso la DEA. Eso lo inventó la DEA. Eso no existía. Era un grupo, eran de varios narcos que vivían en Guadalajara muy contentos y que pues que les cayó ahora sí que en la de malas cuando murió Camarena Salazar, y a partir de ahí se inventó una leyenda. Y ojo, a partir de ahí cambió también la historia de las relaciones entre México y Estados Unidos en materia de narcotráfico. Después de la muerte de Enrique Camarena nació esa famosa supervisión, la certificación que el gobierno de Estados Unidos impuso a México durante décadas, y en la cual México ocupó un honroso lugar entre los países con menos posibilidades de tener una estabilidad económica, ni tampoco mucho menos de seguridad. Cambiaron muchas cosas a partir de la muerte de Camarena y este caso, y una buena parte de ello, y con eso termino, está fincada en dichos, en versiones, en datos de testigos protegidos. Te digo, hasta un policía antimotín, de esos que empujan a las manifestaciones, se lo llevaron como testigo de la DEA, testigo estrella. Pues imagínate nada más. Déjenme agarrar ese balón y retomar un tuit de la cuenta Archivero, el proyecto de la periodista Laura Sánchez Ley, que dice lo siguiente: ¿sabían que el expediente de Rafael #Caro Quintero lleva 35 años reservado como secreto? Y es que una corte federal en California hasta la fecha espera su extradición para abrirlo. Al hacerlo se espera finalmente se revelen nombres de los políticos implicados en México. Entonces tú dices, lo que vamos a encontrar son un montón de declaraciones casi de sálvese quien pueda, o podemos esperar, o eso querríamos, supongo, de este lado de la frontera, que se destape una cloaca, ¿no? Saber si efectivamente ha habido pactos entre el gobierno y el narcotráfico, si efectivamente ha habido más cooperación con estas agencias de lo que pensábamos. Entonces, no hay que esperar mucho en cuanto a justicia y memoria en nuestro país con esta apertura posible. ¿Oscar? Mira, yo creo que el documento va a ser interesante. Evidentemente, como periodistas vamos a ser los primeros en querer leerlo. Sin embargo, yo creo que realmente poco va a abonar en cuanto a resolver una verdad. Nos va a dar la versión de cada quien, nos va a guiar para saber qué intereses tiene cada grupo para apuntar el dedo hacia el otro. Pero, vaya, preguntas básicas como si Rafael Caro Quintero tenía pactos con el gobierno, pues bueno, me queda claro que no hay que dudar eso, ¿no? Que si la DEA estaba sucia y estaba peleada con la CIA, bueno, tampoco vamos a especular mucho sobre eso, es una obviedad. Que el gobierno de México tuvo un lío diplomático con los Estados Unidos por el Kiki Camarena y que estuvo a punto de violarse la soberanía nacional y fue un momento tenso, eso también lo conocemos. Los documentos, en todo caso, nos van a guiar para tratar de llenar algunos huecos, pero como decimos en periodismo, atribuido. Es decir, esto lo dice tal, esto lo dice tal, esto lo dice tal. No vamos a llegar a una verdad a través de un expediente judicial, porque como bien decía Alberto, cada quien va a participar en ese expediente de acuerdo a sus propios intereses. Cada quien va a hablar y va a apuntar hacia el enemigo de enfrente con tal de cerrarse, de obtener una pena larga. Nos va a ayudar, sí, nos va a dar algunos elementos del rompecabezas, pero creo que lo más importante ya lo sabemos, que el crimen organizado en México no es un error del sistema, es una creación del sistema, y que estos grandes capos, desde Rafael Caro Quintero, Félix Gallardo, Don Neto, todos actuaron no solamente con la complacencia del gobierno mexicano, sino en muchas ocasiones también se les permitió operar porque sus operaciones le generaban recursos a Estados Unidos. Y el día que dejaron de ser útiles para ambos gobiernos, entonces se crea toda este montaje del gran operativo de los grandes enemigos públicos número uno, cuando en realidad todo el mundo sabía perfectamente dónde localizarlos. Quienes dirigían los cuerpos de seguridad en México comían con ellos, se veían con ellos, se entrevistaban con ellos, y eso no necesitamos un expediente para que nos lo digan. Ahora también, yo no sé si Estados Unidos está esperando la extradición para hacerlo público. También me parece que es muy probable que se lo guarde un buen rato, que nunca lo conozcamos. Eso también es una gran posibilidad. Pero para contar la historia de Rafael Caro Quintero y del narcotráfico en México, no necesitamos un expediente de Estados Unidos. No necesitamos abrir un archivero en Brooklyn. Podemos conocerlo a partir de sus propias experiencias y de lo que además conocemos perfectamente como mexicanos y lo que es el narcotráfico en el país. Déjenme ponerles un tuit para sumar a la conversación de esta su casa, el SPR Informa, que retoma esta nota, pues casi de aclaración que publicó la Embajada de Estados Unidos en México,
en la que cita al embajador Ken Salazar diciendo que fue un trabajo exclusivamente de la Marina y del gobierno mexicano y que la DEA no había tenido nada que ver ni ningún otro cuerpo o agencia de los Estados Unidos, ¿no? Esto sin duda saltó, digamos, porque uno pensaría que en temas de importancia binacional no hay por qué negar una cooperación, pero ha sido un mensaje reiterado, ¿no? Lo fue incluso hoy en la conferencia matutina. El presidente dice, bueno, sí, normalmente sí hay cooperación, les habíamos de hecho pedido información sin que nos contestaran y esto se hizo únicamente del lado de México. ¿Eso hace sentido? Habla de una nueva relación efectivamente con la DEA desde que hubo ciertos cambios en la legislación mexicana. ¿O qué decir de cómo se está posicionando el rol de la DEA precisamente en esta captura, Alberto? Mira, por supuesto que la Marina tenía información de la DEA. Por supuesto también que no ocurrió como con la captura del Chapo Guzmán, la primera captura en un hotel ahí en Mazatlán, donde los agentes de la DEA ellos decían que estaban en el estacionamiento de ese condominio donde lo detuvieron, que estaba con sus gemelitas y con su esposa más reciente, pero en realidad pues ellos subieron y estuvieron ahí presentes y lo presumieron en sus redes sociales como fue la segunda captura. Eso difícilmente ocurre ahora, porque ya el gobierno mexicano, después de la captura del general Salvador Cienfuegos, la relación entre el gobierno mexicano y esa agencia en específico, la DEA, pues se fue al suelo, prácticamente nada. Eso no significa que no hay cooperación. Claro que la hay, esta es necesaria. Y existe esa cooperación no solamente con la DEA. Ojo, la relación de seguridad no se concentra únicamente con esa agencia antidrogas. Se lleva también con la Agencia de Alcohol, Drogas y Tabaco, con el FBI, se lleva también con el CBP, se lleva con la propia CIA, el Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro, y todos de una u otra forma tienen la misma información. Cada quien la da a conocer y la utiliza de forma distinta, pero en el fondo es muy parecida. Entonces yo sí creo que hubo una participación de la DEA en términos de datos para ubicar y para decir que estaba. Pero de que estuvieran presentes ahí y que alguna gente de la DEA andaba ahí jalando a la perrita, pues no fue. Déjenme con esto ir a una nueva pausa. Les recuerdo rapidísimo a nuestra audiencia que la pregunta que le estamos haciendo hoy en Twitter, YouTube e Instagram es la siguiente. ¿Qué consideras que pasará tras la captura de Rafael Caro Quintero? A, ¿lo van a extraditar? B, ¿va a permanecer en México? C, todavía no lo sé. O D, otra libre para opinar. Con esto vamos a un nuevo descanso y regresamos al tercer y último bloque. Estamos platicando con Alberto Nájar y Oscar Balmen sobre #Caro Quintero. Volvemos. Hay un mal ambiente. ¿Y dónde tiras tu basura? La historia de una estranguladora sangre fría. Cinema 14 presenta Los crímenes de Mar del Norte. Lunes, 22 horas. Por Canal 14. MX Play. Disfruta de la plataforma audiovisual de los medios públicos. Accede a ellos en cualquier momento y cualquier lugar. Es totalmente gratuita. Encuentra tu contenido favorito, programas especiales y noticias en vivo. Producciones, series y documentales que reflejan nuestra cultura e identidad. Además, disfruta de la programación de Altavoz Radio. Atrás quedó el silencio. Puedes descargar la aplicación o entrar en www.mxplay.tv. MX Play, tu ventana a los medios públicos. En su habitación unos días antes de ser asesinada, la secretaria recibió la visita de Longcross. Le proporcionó un archivo cifrado de Compromat que ella después compartió con el primer ministro. ¿Tuvo algún detalle del escándalo? Una serie de escándalos, todos cubiertos. Me informaron que estaba ansioso por tener las pertenencias de la secretaria la noche del ataque. Me estás ofendiendo, sargento. Si tuvo que ver con su muerte, se las verá conmigo. Guardaespaldas, viernes 21 horas.
Canal 14. Tus causas, tu canal. Muchas gracias por seguir en la señal de Canal 14. El día de hoy en esta hashtag polémica en redes estamos hablando del hashtag de los últimos días, que es Caro Quintero. Oscar Balmer, no quiero dejar de preguntarte por esto, el papel público de la DEA, porque sé que también es una agencia que monitoreas constantemente. ¿Tú compartes la opinión de Alberto o qué dirías sobre cómo se ha posicionado, incluso desde Estados Unidos a través de su embajador, esto de que la DEA prácticamente no participó físicamente, al menos? Yo creo que la DEA y el gobierno mexicano exageraron sus posiciones y son posiciones que parecieran irreconciliables. Yo coincido con Alberto en cuanto a que es remota la posibilidad de que la captura de un capo de las drogas como Caro Quintero, el más buscado, $20 millones de recompensa por su cabeza, se haya hecho sin la participación de la DEA. También es casi imposible pensar que no iba a haber información compartida entre entre esas dependencias. Tampoco veo que hubiera un agente de la DEA en territorio ahí metido en la sierra sinaloense haciendo labores al lado. Tampoco lo veo. Y por eso me parece que es una exageración también de parte del gobierno federal decir, no hombre, todo esto es nuestro, todo esto lo hicimos con nuestros propios recursos, porque además no es así y además no es deseado que sea así. El crimen organizado por definición es un crimen transnacional y bien hacemos cuando utilizamos las mejores herramientas de los vecinos del otro lado de la frontera para poder alcanzar los objetivos de seguridad. Incluso hasta a las 4 de la tarde todavía yo revisé y el comunicado de la DEA seguía arriba, diciendo nosotros participamos y desde lo alto de la DEA decían felicidades a todas las personas que participaron, es un gran logro conjunto. Y me parece que no hay que verlo como algo malo necesariamente. Que haya cooperación, que haya intercambio de información, permite llegar a este tipo de resultados, que me parece que es la mejor detención que ha hecho el Gabinete de Seguridad. Y creo que estas posiciones donde todo esto es mío y sin la DEA, el gobierno de México no hubiera podido hacer nada, no abonan a que después pueda restablecerse esta relación. No hay que olvidar que estamos en un momento histórico. Se acabó la iniciativa Mérida, estamos en el arranque del llamado entendimiento bicentenario y este tipo de dinámicas binacionales en conjunto me parece que abonan y son deseables siempre y cuando haya respeto por parte de ambos. Y creo que lamentablemente cuando veíamos que por fin la relación con la DEA comenzaba a mejorarse después del Culiacanazo y de todo el caso Salvador Cienfuegos, pues llega este desencuentro que me parece que mancha lo que pudo haber sido una buena idea de volver a cooperar entre ambos países. Déjame seguir con el hilo de la cooperación porque es inevitable hablar de otra coyuntura inmediata que fue la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a su homólogo estadounidense Joe Biden en precisamente la Casa Blanca en Washington. Esta visita y esta captura un par de semanas después, ha generado también un montón de conversación, por ponerle una palabra. Voy a ponerles 2 tweets. Uno es la columna de Héctor de Mauleón, que se publica en la cuenta del Universal. Se cita un pequeño texto más bien de esta columna que dice: durante la visita realizada a Washington la semana pasada, la vicepresidenta Kamala Harris informó al mandatario mexicano que un equipo de la DEA había localizado en Choix, Sinaloa, al narcotraficante Rafael Caro Quintero, ¿no? Vi un montón de columnas en este sentido en un montón de medios diciendo, bueno, esto fue algo que se orquestó y pactó en esta reunión con, digamos, la mano de Estados Unidos. Y otras cuentas, lo digo porque me llegó a mí en un chat de mi familia este mensaje, me lo mandó mi abuela y entonces yo googleé ese texto y me encontré con un montón de hilos que dicen lo mismo. Y me parece curioso porque la cuenta de donde lo retoman es @contrachavismo y dice esto: ya estoy a punto de irme a dormir, pero antes de acostarme quiero exponer una información que me hacen llegar desde las entrañas de Palacio Nacional. Me informan que después de la visita en los días pasados a Estados Unidos y que, como ya les había mencionado, antes de que el presidente López Obrador fuera a la Casa Blanca, él ya sabía que dicha visita solo era para conocer toda la información por parte del presidente Biden y de sus funcionarios que combaten el narcotráfico a nivel internacional, que tienen todas las pruebas de su complicidad con el cártel de Sinaloa. El presidente López Obrador, por medio de Marcelo Ebrard, ya estaba enterado que el llamado por parte de Estados Unidos era para ponerle en la mesa todas las pruebas de audio, fotos,
videos y testimonios de muchos testigos que dieron información. Bueno, ya este hilo sigue pues bastantes tweets más, ¿no? Es un hilo bastante largo que básicamente dice que AMLO fue a que le dijeran que había pruebas de su relación. Y me preocupa porque hay un montón de gente que lo cree. Les digo que a mí me llegó en un chat familiar y hubo toda una conversación al respecto diciendo, oigan, pues qué miedo esta situación. Pero precisamente así funcionan las fake news, ¿no? Agarran algo que nos da evidentemente pánico y se esparcen. Y lo veo muy en este sentido, como que la visita no se puede deslindar de esta captura en el imaginario colectivo. ¿Hay algo de sustento? ¿La visita podría tener algo que ver con esta captura? Digo, ya esta cuenta, pues, no es difícil no tomarla con humor, pero bueno, está permeando en la sociedad. No me acuerdo ¿Quién de los dos? No me acuerdo con quién nos habíamos quedado, pero entonces la aviento ahí. No, Alberto, le toca a Alberto. Gracias. Aunque creo que por la manera en que los dos estuvimos viéndonos mientras leías, creo que pensamos más o menos lo mismo y es la conspiración, pero va Alberto. No, mira, yo tengo una frase que la verdad es muy lamentable, pero híjole, el odio te quita la inteligencia, ¿verdad? Para no decir como la palabra que yo suelo utilizar. A ver, la relación entre México y Estados Unidos trasciende a cualquier presidente de México, de cualquier partido político, trasciende a Andrés Manuel López Obrador, trasciende a Calderón, trasciende a Fox, a Carlos Salinas, hasta Lázaro Cárdenas. Es una relación que va más allá inclusive de Joe Biden, de Ronald Reagan, de Bill Clinton, de los Bush, de quien ustedes gusten y manden. Es una relación tan imbricada, tan profunda, tan añeja y tan interdependiente que este tipo de señalamientos, pues sí, son muy divertidos, abonan mucho a las redes, ahora Twitter. Antes eran protagonistas de las columnas, antes fueron también motivo de especulaciones, es motivo también de libros, y no solamente en México, también en Estados Unidos. Yo recuerdo en aquellos años de los 80, después del asesinato de Camarena, se publicó un libro de una periodista que se llamaba Elaine Shannon, que se llamó Desperado, que era toda la versión de James Quickendall, que era entonces el jefe de las operaciones de la DEA, responsable del consulado de Guadalajara, donde fue secuestrado Enrique Camarena Salazar, y que era muy parecido a esa historia que ahora también se está presentando como novedosa. Desde entonces viene. A lo que voy es esto: ninguno de los dos países puede darse el lujo de basar sus relaciones de seguridad nacional de ambos países, ojo, en chismes. Ninguno de los dos. Uh-huh. La relación y la información que existe entre ambas naciones supera mucho de lo que nosotros pudiéramos llegar a pensar que es posible. Nada más pongo un dato, porque, ojo, la seguridad nacional implica muchísimos elementos. Las instalaciones nucleares en México y Estados Unidos, por ejemplo, tienen que supercuidarse. El terrorismo internacional, las redes transnacionales de tráfico y esclavitud de personas, por ejemplo. El tráfico de drogas, sí, pero también el intercambio de dinero, las operaciones comerciales, el lavado de dinero, la migración, todo lo que ustedes gusten y manden supera todo lo que se puede llegar a plantear. No hay de ninguna forma... sería como, digamos, un poco hasta ridículo pensar, que el presidente López Obrador va a aceptar que vaya y le lean la cartilla, y dos, también sería impensable que Estados Unidos redujera todo su aparato de inteligencia enorme que tiene a ir a un desayuno a presentarle un PowerPoint al presidente de México. No funcionan así las cosas. Exactamente igual que como con Camarena y con Rafael Caro Quintero, hay mucho de mito, de dichos, de fantasías, mucho de Netflix, mucho de películas. A veces es tan sencillo como la cooperación cotidiana de todos los días. Y eso ocurre en todas las partes del mundo y mucho más en una economía tan cercana y tan imbricada como y la relación tan intensamente estrecha que hay entre México y Estados Unidos. Yo suelo repetir un dato, y con esto cierro, para dar una idea de cuánto dependemos un país de otro. De los que no será 10,000 condados que hay en Estados Unidos, en un censo de hace unos años, en The Pew Hispanic Center, una evaluación, señalaba que solamente en unas 300 condados no había mexicanos viviendo allí. Y en México, de los 2,000 y tantos, 400 municipios que hay en el país, solamente 50, 80 no tienen personas de ese municipio viviendo en Estados Unidos.
Nada más con eso tenemos a dos naciones que están implicadas y que dependen muchísimo más del imaginario de Twitter y de los chismes que pueden llegar a inventarse. Oscar, ¿tú qué dirías? Sí, fíjate que yo también había leído ese hilo que me parece un gran chisme, me parece que además cumple con todos esos boxes que hay que checar cuando uno quiere crear una teoría de la conspiración. Primero, hace muy sencillo un tema muy complejo, ¿no? Rápidamente, es una reunión secreta entre ambos presidentes y le muestran a Andrés Manuel López Obrador las supuestas pruebas. Segundo, confirma los grandes odios y los miedos de un sector de la población, me parece que también cumple con este requisito de la teoría de la conspiración. Y me parece que tercero es muy interesante que el mismo tipo dice, no me pidan fuentes, porque no puedo decirlas en este momento, porque es muy peligroso, porque hay fuerzas obscuras que desean callarme, que también forma parte del estereotipo de la teoría de la conspiración, ¿no? Hay una fuerza obscura que calla a las personas como yo, que queremos revelar el bien y que entonces tenemos que cubrirnos en el manto del anonimato para poder hacerlo. Me parece que evidentemente es una cuenta que está ahí con una agenda propia, no sé si de humor o de política, o tal vez una combinación de ambas, pero mira, es evidentemente que la reunión entre el presidente Biden y el presidente López Obrador tuvo como centro el tema de la migración. Pero no hay que descartar que el tema de seguridad haya estado ahí y que justamente por tratarse del tema de seguridad sea el que menos haya lucido en los comunicados porque tienden a ocultarse justamente por las implicaciones que tienen. Es normal que se hable de seguridad, que se hable de temas de drogas entre ambos países en las reuniones y que no se comuniquen, porque justamente ahí está la esencia de la seguridad, en la secrecía, en la de un golpe secreto. Pero por eso a mí no me sorprendería que después saliera con que sí hablaron del tema de cárteles y que hubiera ahí una petición. Yo no sé con qué celeridad esas peticiones se pueden trasladar a un operativo como el de Choix en Sinaloa, que Joe Biden o Kamala Harris le diga quiero la cabeza de un capo, y entonces 15 días después de repente se arma un operativo de volada y ya tienes a Caro Quintero, y entonces en 3 semanas ya lo vas a enviar a una corte en Brooklyn, en Nueva York, donde el juez Brian Corgan le va a dictar una cadena perpetua. No funciona así. La realidad a veces es más aburrida que Netflix, muchas veces, porque pasa por muchos procesos burocráticos, porque pasa por conversaciones aburridas y hombres de traje gris y corbata negra que no son los más agraciados para los guiones cinematográficos, pero muchas veces es así. Muchas veces son muchas más pláticas, cosas más aburridas, y a veces esas cosas aburridas suelen explicar mejor lo que pasa en eventos extraordinarios, como el que vimos en la captura de Rafael Caro Quintero. Sin embargo, yo sí celebro que esto ojalá haya sido parte de una cooperación binacional que pueda llevar a mejores condiciones de intercambio de información entre ambos países, porque necesitamos que haya mejor comunicación entre las agencias para que estos arrestos puedan llevarse a cabo, no digo que de manera frecuente, digo sí que de manera quirúrgica, donde estos grandes operativos no concluyan en torpezas, en informaciones incompletas que puedan llevar a arriesgar la vida de personas inocentes, que terminen en narcobloqueos, en vehículos y vialidades incendiadas. Mayor información, venga de donde venga, mientras sea precisa, permite poner a salvo vidas humanas. Y creo que de repente eso es lo que perdemos de vista cuando hablamos de estos grandes operativos, de estos grandes capos. En el fondo, el objetivo primordial debería ser que ya sea esas detenciones o las que vengan, deben mejorar las condiciones de vida y de seguridad de las personas. Hoy, lamentablemente, en Caborca, y lo hablaba con algunas personas que viven por ahí, hay mucho miedo, hay mucho temor de lo que pueda venir en las siguientes horas, en las siguientes semanas, y el operativo de detener a Rafael Caro Quintero no puede terminar únicamente en su captura. Debe alargarse hasta que el aparato de seguridad y de inteligencia criminal en México pueda asegurarse de que cualquier intento de incendio sea apagado a tiempo para que nadie sufra las condiciones de esta detención. Nos quedan exactamente 3 minutos, pero ahora que los dos mencionaron a Netflix, no puedo dejar de meter este meme, porque también hubo muchos memes al respecto de esta captura. Es un tuit de una cuenta de alguien llamado Ricardo Marín, y dice, arrestan a Caro Quintero, los guionistas de Narcos, y se ve este guión de gente como corriendo y poniéndose a trabajar, ¿no? Digo, es chistoso, pero efectivamente hay mucha gente que piensa en Caro Quintero como Tenoch Huerta, ¿no? Porque la historia nos la ha contado Netflix. Un poco a manera de reflexión y de cierre, quisiera preguntarles por esto.
¿qué hacemos, no? ¿A quién le interesa contarnos así las historias y cómo le hacemos para que no pues nos ficcione nuestra realidad sumamente violenta y preocupante, ¿no? Difícil de resolver, imposible para todos los gobiernos que hemos tenido hasta este momento. Entonces, ¿con qué cerrarían? Un poco también pues invitándoles a reflexionar respecto a esto, ¿no? ¿Cómo contamos las historias siendo ustedes periodistas? 1 minuto y 1 minuto, por favor. Me dicen que quedan 2 minutitos. Si quieres, Alberto. Mira, rápidamente hay que hacernos las preguntas básicas. Una, ¿cuál es la moneda de cambio de los carteles de la droga en todo el mundo? Dólares. ¿Cuál es el mayor mercado de consumo de drogas en el mundo? Estados Unidos. ¿Quién distribuye las drogas en Estados Unidos? No se venden solas, ¿eh? No son mexicanos que andan por las calles así como aquí en México diciendo se venden drogas, marihuana y todo, ¿no? Son ciudadanos estadounidenses. ¿Cómo pasan la frontera? Pues no pasan solas, pasan con la aquiescencia, la complicidad muchas veces de autoridades estadounidenses. ¿De dónde vienen las armas? ¿De dónde viene el dinero? ¿A quién le interesa que se mantenga ese mito, esa gran leyenda de grandes capos así de series de telenovela y de películas de Hollywood? Pues a una agencia que vive justamente de construir este tipo de leyendas, como es el caso de la DEA, y también un sistema político estadounidense y una sociedad estadounidense que se resiste a verse al espejo y reconocer que el problema de las drogas mundial empieza por ellos mismos. Oscar. Sí, yo añadiría que este relato también me parece un relato fantástico de somos ellos contra nosotros, es el que nos ha hecho mucho daño. Es un relato que se instauró durante el sexenio de Felipe Calderón, en el cual nosotros somos los buenos, ellos son los malos, y también ha servido para contar historias en blanco y negro, que son las que lamentablemente se cuentan mucho en las narcoseries y en las películas que vemos de repente en algunas plataformas de streaming, en el cual es muy sencillo, es una sociedad buena, un pueblo bueno que se enfrenta contra un grupo de malos, y estos malos están respaldados por gente todavía más mala, y el pueblo bueno por sus gobernantes, que va a hacer todo lo posible por defenderlos. La realidad es que el crimen organizado es una creación del sistema que necesita base social y apoyo institucional. En la medida que les quitemos uno de esos dos, vamos a poder acabar con ellos, aunque eso haga un relato menos poderoso y menos entretenido. Pues Óscar Valderas y Alberto Nájar, muchas gracias por compartirnos todo este contexto y análisis. Fue de verdad enriquecedor y se los agradecemos muchísimo. Bienvenidos siempre a este canal y por lo pronto, gracias por haber participado en esta emisión. Gracias Alberto, gracias Luisa. Muy buena noche al auditorio. Muchas gracias a ambos y agradeciéndole también a nuestra audiencia su compañía, cerramos con los resultados de nuestra encuesta. Se parecen mucho a los que ya nos adelantaban nuestros analistas de hoy. ¿Qué consideras que pasará tras la captura de Rafael Caro Quintero? El 67% de los votos dijo lo van a extraditar. El 24% de los votos fue para permanecerá en México, solo un 7% no lo sabe y solo el 2% dice que otra opción. Gracias y hasta la próxima Polémica en Redes. A continuación, estreno. Cinema 14. Los crímenes de Mar del Norte.